Buenas tardes a todos. Forzosamente tengo que iniciar mi intervención agradeciendo la hospitalidad de la persona del presidente del colegio que nos da esta tarde el Colegio Oficial de Graduados Sociales. Agradecer también una vez más pues, esa llamada a hablar sobre un tema de Jaén que me hace la Asociación de Vecinos y, como no, las exageradas palabras con las que me ha presentado mi buen amigo Antonio, que indudablemente están nacidas de una relación de amistad y de una relación de colaboración que hace muchos años tengo con él. Vamos a tocar un tema que seguro que para todos los que estamos aquí pues tiene, aparte de interés, tiene un gran poder evocador, que es hablar sobre los baños de Jabalcú. Lo vamos a hacer a dúo. Yo voy a hacer, pudiéramos decir, una introducción histórica y después se va a hacer una visión desde el punto de vista del técnico, del arquitecto, de cuál es la realidad actual de Jabalcú y cuáles pueden ser sus futuras posibilidades. Por lo que a mí respecta, voy a enfocar el tema sintetizando de alguna manera los tres momentos históricos que podemos distinguir en Jabalcú. Digo sintetizando porque yo en cierta manera estoy aquí un poco en plan subsidiario. Originariamente la asociación a quien acudió, pues sin duda la persona que mejor conoce la historia de Jabalcú, que es la doctora María Teresa López Arandia, que estudió el tema primero para su memoria de licenciatura y posteriormente para su tesis doctoral, y que hizo un trabajo que mereció el Premio Nacional de la Asociación Española de Parques y Jardines. Como ella no puede estar presente por motivos laborales y dada pues esa circunstancia subsidiaria de que yo soy el padre de la criatura, pues entonces me tocó suplir esa ausencia y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Los orígenes y los antecedentes históricos de los baños de Jabalcú son realmente inciertos. Casi todos los autores que han tocado el tema, copiándose unos a otros, pues vienen diciendo de que si posiblemente existieran ya unas termas romanas, de que si seguramente hubo unos baños árabes, pero realmente eso no lo podemos certificar de una manera documentada, porque en Jabalcú nunca se hicieron unas excavaciones arqueológicas en regla, ni tampoco coincide la circunstancia de que se hayan localizado restos que nos permitan datar estos antecedentes. La única circunstancia plenamente documentada a través de la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de Jaén es que ya en el siglo XVI los baños de Jabalcú eran una de las posesiones que pertenecían a los propios de la ciudad. Quizá la razón de esta falta de noticias pues resida en que realmente hasta el año de 1508, cuando por la pragmática de la reina doña Juana se empiezan a colonizar los pueblos de la Sierra de Jaén, los Villares, los de Peña, toda la zona del Portichuelo hacia la sierra, pues era una zona despoblada, inhóspita, que se dedicaba fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería, y que estaba fuertemente controlada, por razón del aprovechamiento de los pastos, por la poderosa organización ganadera de la Mesta. Y por eso quizás, pues por lo que no han quedado otros vestigios. Solamente sabemos, por la referencia de algunos cronistas árabes, que hacen una referencia muy elogiosa, no de las aguas de Jabalcú, ni de los baños de Jabalcú, sino de las características naturales de esa zona. Según los filólogos, el Jabalcú es un vocablo
que significa monte de la jarra, para otros significa monte del costo. El costo era una planta medicinal de virtudes diuréticas, muy utilizada en la época, pero como digo, no tenemos ninguna otra referencia con solvencia histórica. Es a partir ya del siglo XVI cuando comenzamos a tener noticias ciertas de cómo se va valorando a nivel tanto particular como institucional el valor que tienen los baños de Jabalcú por su agua medicinal. Una de las primeras noticias que tenemos es que el 13 de julio de 1594 el ayuntamiento envía una comisión de los caballeros 24, asesorados por el médico del Cabildo, que era el gran Alonso de Freilas, que escribió ese famosísimo tratado sobre la peste, para que hagan un informe de las condiciones, de la situación del lugar, y entonces se toma como acuerdo municipal el construir allí un baño que aproveche esa agua que se consideraban, de acuerdo con el informe del médico, se consideraban muy salutíferas. Entre los años de 1600 y 1624 abundan continuamente los acuerdos municipales en los que se decide hacer, dice textualmente el acta municipal, un baño grande y una serie de edificios complementarios para su realización. Sabemos también que ya en esa época era un lugar muy frecuentado como piscina, como baño, por la importante comunidad morisca que residía en Jerez. Posiblemente los moriscos, que eran unos grandes hortelanos, también acudieron allí atraídos por las circunstancias agrícolas, por las circunstancias ambientales de aquel lugar. En marzo de 1653, un canónigo muy adinerado, el canónigo don Francisco Jerez, compra en ese pago, en el pago de Jabalcú, una heredad que estaba muy próxima al manantial y el derecho de aprovechar las aguas remanentes del manantial, simplemente para edificar allí una finca de recreo. En esta época era muy frecuente que las personas que ocupaban puestos destacados en el estamento eclesiástico, pues se construyeron en las afueras de la ciudad unas buenas residencias campestres a las que se retiraban en tiempos de retiro, de penitencia, por ejemplo ahora en la época de Cuaresma, en la época del verano, para buscar recreo y un ambiente adecuado a sus actividades espirituales. Cuando fallece este canónigo, el canónigo Jerez, en 1654, pues deja en herencia la casería, ya se denominaba casería de Jerez, se la deja en herencia al Cabildo Catedral, que es quien a partir de ese momento empieza a gestionar esta iglesia. La situación que tiene en la segunda mitad del siglo XVII los baños de Jabalcú, pues la tenemos sintetizada aquí. Existía ya plenamente definido y construido de acuerdo con la normativa arquitectónica de la época, un baño principal que estaba compuesto por el manantial, ya cubierto por una bóveda protectora para preservar la limpieza del agua, una atarjea que conducía el agua hacia los baños y una gran piscina cubierta que era donde acudían las personas que buscaban en esa agua la sanación a su dolencia. Paralelamente existía lo que empieza a llamarse el baño de Jerez, la casería del canónigo Jerez, que estaba compuesto por una casa, una alberca que utilizaba agua fría, una piscina que utilizaba el remanente de las aguas termales de Jabalcú y un precioso jardín que en aquel momento era de los más significativos dentro de las propiedades particulares de la ciudad. Y ya en esta época comenzamos a advertir por la documentación municipal que existía una temporada de baño que iba desde la primavera al otoño.
El régimen que tenía de funcionamiento estos baños era que el ayuntamiento anualmente, por subasta, pues lo arrendaba, y era una cosa que también hacía el Cabildo Catedral respecto a la cacería o a los baños de Jerez. Cada año pues, se convocaba a la subasta y acudían personas a esa subasta para buscar una rentabilidad económica con la temporada de baño. También, tanto el ayuntamiento como el Cabildo Catedral, pues muchas veces hacían un uso graciable de sus derechos sobre el baño, y entonces a determinadas personas de su influencia o personas de distinción, pues le concedían el que pudieran aprovechar durante un determinado tiempo, pudieran aprovechar la estancia en los baños. En todo este momento, los baños no se conocen como baños de Jabalcú, sino que se conocen como los baños de la Fuencaliente, sin duda, pues aludiendo a que son aguas termales, aguas que salen calientes a una determinada temperatura, pero todavía no se hace común el designarlo como baños de Jabalcú. A finales del siglo XVII, en 1698, el médico del Cabildo, don Joaquín de Manzaneda y Cardona, que es un médico muy notable por otras razones, que ha sido muy estudiado por el doctor don Fermín Palma, escribe lo que puede considerarse el primer estudio científico de los baños de Jabalcú, que es lo que él llama el Tratado de las Termas de Jabalcú. No conocemos ningún ejemplar de este tratado, pero sí nos han llegado muchas referencias a través de unas copias que se hacen a final del siglo XVIII. Al final del siglo XVIII, otro gran tratadista de este tipo de cuestiones, don Juan de Dios Ayuda, que era médico del Cabildo de Guadix, incluye ya los baños de Jabalcú en una gran obra, en una monumental obra en varios volúmenes, que se publica con el nombre de Examen de las aguas medicinales de más nombre que hay en Andalucía, que es una especie de repertorio, nomenclator, de todos los baños medicinales que en aquel momento se conocían en Andalucía. Esta es una obra, aquí tenemos la portada del tomo donde se incluye la referencia a los baños de Jabalcú, que va a ser una obra clásica en este tipo de estudios y a la cual pues, van a recurrir una y otra vez todos aquellos que se han dedicado al estudio histórico de los baños de Jabalcú. Esto despierta pues, un gran interés y a finales del siglo XVIII se realiza el primer plano explicativo de la situación de los baños de Jabalcú. Es un plano que tiene un gran interés porque a través de él pues, podemos hacernos una idea bastante completa de cuál era la disposición de los baños de Jabalcú en esta isla. Y que además nos va a permitir observar luego que prácticamente ese plano inicial es el que va a regir luego a lo largo del tiempo las sucesivas ampliaciones o rehabilitaciones que se hacen del balneario. Para entonces, la política ilustrada que habían introducido por los ministros de Carlos III, con su afán por el desarrollo de la ciencia, hace que sean muchos los que se preocupen y se ocupen del estudio de Jabalcú y de las posibilidades que ese lugar tan cercano a la ciudad pues tenía en una amplia gama de posibilidades tanto sanitarias como económicas como simplemente recreativas. Quizás el que más insiste, como en tantas cosas en este tema, es el renombrado deán de la catedral, don José Martínez de Maza, que una y otra vez insiste ante distintas instancias, no solamente locales, sino nacionales, para que se ponga una especial atención en la promoción de los baños de Jabalcú. Esa preocupación la lleva a la recién fundada Real Sociedad Económica de Amigos del País, que en
en aquellos momentos pues tiene una gran preocupación por el desarrollo científico de Jaén, y la Real Sociedad Económica, deseando colaborar de alguna manera al desarrollo de los baños de Jabalcú, convoca un certamen, una especie de concurso entre médicos, boticarios, científicos en general, anunciando pues, un premio a quien haga pues, un estudio en profundidad de los baños de Jabalcú. Y entonces el médico, don Serafín de Alcázar, el que presenta un trabajo que titula Memoria médico-hidráulica de los baños de Jabalcú, que es el primer estudio serio, profundo, científico que se hace sobre este lugar. Presenta ese trabajo a la comisión calificadora de la Real Sociedad Económica, que lo premia, y no solamente lo premia, sino que tiene la buena idea de que se copie íntegramente en el libro de actas de la sociedad. Entonces, gracias a esa circunstancia, se conserva el libro de actas, pues conservamos también este estudio, que es un estudio pues, muy completo y muy interesante. Don Serafín de Alcázar fue un hombre muy preocupado en todos los aspectos por las cosas de nuestra ciudad, y dejó memoria no solamente como médico, sino porque durante muchos años fue el gobernador de la cofradía de nuestro Padre Jesús. Todo eso hace que se tome pues, ya una conciencia institucional de la importancia que tiene Jabalcú, tanto como un punto de recreo, dada su proximidad a la ciudad y las condiciones naturales de aquel paraje, y por otro lado, como un lugar muy válido para la sanación y la recuperación de diferentes enfermedades que entonces pues, eran muy frecuentes y para las que no se conocía otro tipo de remedio. Esta es la portada de esa memoria que hace el doctor Serafín de Alcázar, que además está escrita con una magnífica letra española que es plenamente legible, que bien merecería los honores de una edición facsímil comentada. Como consecuencia de todo esto, se hace el primer, lo que pudiéramos llamar el primer programa de reforma en profundidad de los baños de Jabalcú. Se hace un nuevo camino carretero. Hasta entonces lo que existía realmente para comunicar Jaén con esta zona pues era una vereda, una vereda real. Entonces esa misma vereda real se rectifica, se amplía, se dota de una cierta infraestructura con algunos puentecillos que salvan los arroyos, sobre todo el arroyo de Rimbuchillo, y se hace un camino ya hábil no solamente para el tránsito de personas y de caballería, sino para la circulación cómoda de los carruajes. Se procede a la primera urbanización y ordenación de la zona de Jabalcú, de las construcciones que ya existían. Se diferencian, aquellas primitivas piscinas que había hecho el ayuntamiento, se diferencian ya en piscinas de hombres y piscinas de mujeres. Se construyen unas dependencias adecuadas para alojamiento de las personas que asistían allí, por razones de salud fundamentalmente, y que hasta entonces fueron unos alojamientos muy precarios. Se construye a expensas del Deán Martínez de Mazas, que es el que paga no solamente la construcción, sino el que paga además el ajuar litúrgico del que hay que dotarlo, una capilla que, al ser un sitio de unas connotaciones sanitarias, pues se dedica al patrón de la sanidad, a los santos San Cosme y San Daniel. Y se instituye por el ayuntamiento la figura del bañero. El bañero va a ser una especie de guarda mayor de aquel paraje, que es el que se preocupa, bajo la supervisión del correspondiente munícipe, se preocupa pues, de la ordenación de las horas de los baños, del régimen de los baños, de la limpieza del lugar, es decir, de que las ordenanzas municipales pues, se cumplan en Jabalcú, lo mismo que se cumplían en la zona urbana de la ciudad. Los dos promotores esenciales de toda esta reforma
pues son el deán Martínez de Maza, o José Martínez de Maza, que, como he dicho en el caso de la capilla, muchas de estas reformas las paga él de su propio peculio particular, y el caballero 24 y primer director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, don Fernando María del Prado, que es sin duda pues, uno de los políticos municipales más importantes, más trascendentes que Jaén tiene en el tránsito de los siglos XVIII al XIX. Aquí tenemos cómo era, de acuerdo con el apunte de ese plano, cómo era el núcleo central del balneario. Vemos cómo está señalada la capilla de San Cosme y San Damián, que no estaba, como luego veremos, no estaba en el sitio de esa capilla que luego todos hemos conocido, esa capilla moderna, que está más cercana al baño de Jerez, sino que estaba en el lugar totalmente contrario, ya en la salida de la carretera, del camino hacia los Villares. El edificio central de los baños, que tenía dos zonas, una de hombres, otra de mujeres. Vemos también que ya había una cerca que protegía y que ordenaba de alguna manera una especie de plazoleta ante lo que eran las termas, incluso algunas pequeñas casitas, algunas pequeñas cabañas, dice en los documentos de la época, que era donde se alojaban aquellas personas porque estaban allí un pequeño tiempo, que no pasaban allí una larga temporada de baño. En el plano pues, podemos ver perfectamente que dispone incluso hasta de una cocina para uso de las personas que allí se desplazaban, y un sudadero, una especie de sauna, donde la gente, después de pasar por las respectivas piscinas, pues acudía para complementar los baños. Estos son los restos de la antigua capilla, que luego se han conservado como unas dependencias agrícolas, que como ven no tiene nada que ver con esa capilla que todos hemos conocido, que tenía su pequeña espadaña y que era de un estilo más modernista. Esto es un estilo propio del siglo XVIII, que está muy desfigurado. Y luego ya en el siglo XIX, que es cuando realmente, no solamente en Jaén, sino a nivel nacional, empieza a expandirse el gusto por la asistencia a los balnearios, es cuando realmente en esas primeras décadas del siglo XIX se va a producir la ordenación efectiva de los baños de Jabalcú. En 1830 el ayuntamiento aprueba las primeras ordenanzas y el primer reglamento de uso y disfrute de los baños de Jabalcú, los cuales pues, se establecen en una serie de artículos que tiene este reglamento, se establecen las condiciones en las cuales los arrendatarios deberían de trabajar y los derechos y deberes, pudiéramos decir, de las personas que se desplazaban a Jabalcú en la temporada de baño. Reglamento y ordenanza que controlaba ese bañero mayor, que hacía las correspondientes denuncias en su caso para que el ayuntamiento impusiera sanciones a los que lo contravenían. En 1843, un empresario, Rafael de Ocaña, construye la primera fonda y las primeras casas para que las personas que allí acudían pues, pudieran tener un hospedaje y unos servicios dignos. Y en 1846 se produce algo que de alguna manera va a incidir mucho en el futuro de los baños de Jabalcú, que es el nombramiento del primer director médico. Los baños medicinales estaban tomando entonces en España, como he dicho antes, pues una gran trascendencia, una gran importancia, y entonces a nivel estatal se ve la necesidad de regularizar el funcionamiento de esos establecimientos. Y para eso se crea un cuerpo especial, que es el cuerpo de médicos directores de baños medicinales. Un cuerpo al que se accedía por una oposición bastante dura, tenía su correspondiente escalafón y que cobraba sueldo
del Estado más una gratificación por parte de los propietarios de los establecimientos balnearios. Esos médicos tenían la obligación de controlar el debido uso de las aguas medicinales y a la vez eran, pudiésemos decir, unos delegados municipales para controlar la forma en la que se utilizaban pues, esas dependencias y ese entorno. Al cabo de la temporada tenían que elevar una memoria detallada de cómo había ido la temporada, con las correspondientes estadísticas, y esa memoria la tenían que elevar por duplicado, una hacia los propietarios de los baños, en este caso el Ayuntamiento del Cabildo Catedral, y otra tenían que enviarla a Madrid, al ministerio correspondiente, y en esa memoria pues solían anotar los médicos directores pues las deficiencias que ellos observaban en las instalaciones y las propuestas de mejora que consideraban necesarias y factibles para las próximas temporadas. Gracias a esto conocemos perfectamente la evolución de los baños de Jabalcú en el siglo XIX, porque gran parte de estas memorias al final han ido a parar a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y entonces se conserva una serie, la de Jaén es una de las series más completas que hay, y entonces podemos ver cómo uno tras otro, pues los médicos generalmente se quejan de las mismas deficiencias a las que nadie pone remedio, y también una estadística muy completa que nos da una idea de la diversidad de enfermedades con las que nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, pues acudían esperanzados a Jabalcú. Y también esta circunstancia que hace que afluya mucha gente buscando la salud al balneario, pues se une a esa expansión que hay de la moda romántica. Entonces, cuando el romanticismo como movimiento de pensamiento se está introduciendo en España, pues hace que mucha de la gente, con el pretexto de acompañar a sus familiares a tomar los baños, pues en realidad acudan a los baños como un centro de ocio, de relación social, en la época veraniega, en la que de alguna manera se relaja un tanto pues esas convenciones y esa moralidad tan estricta que existía en la época. Cuando repasamos los periódicos de Jaén de esta época, Guadalgullón, El Crepúsculo, que son todos los periódicos de los que se conservan colecciones completas, pues podemos ver muchas páginas de un gran interés costumbrista que nos explican pues, cuáles eran ese tipo de actividades sociales que buscaba sobre todo la gente joven en los baños de Jabalcú. Eso hace que a partir de esta fecha, de 1845-1846, pues sean muchos los industriales o los miembros de la pequeña burguesía de Jaén que ven en Jabalcú pues, un lugar propicio para hacer una inversión que puede resultarle bastante ventajosa. Y por eso a partir de entonces son muchas las personas pudientes o empresarios que acuden cuando el ayuntamiento subasta todos los años, subasta el arrendamiento de Jabalcú, pues acuden a la subasta con la esperanza de conseguir la adjudicación, muchas veces a cambio de ofertas que ellos hacen de mejora en las instalaciones, porque esperan obtener una rentabilidad. Aquí vemos una de las primeras memorias que hace don Juan Miguel Nieto del Castillo, que fue el primer médico oficial de los baños de Jabalcú. Estas memorias, como he dicho antes, hay unas que están impresas y otras que se conservan manuscritas. Pero afortunadamente, como digo, tenemos una serie bastante completa de esta de 1848 que prácticamente cubre todo el siglo XIX. Y aquí hay un óleo que
procede precisamente de la familia de este primer médico de Jabalcú, que era uno de los antepasados de Rafael Ortega Sagrista. Una pintura, un óleo anónimo, que el último propietario que lo tenía era el recordado Ramón Espantaleón, donde podemos ver cómo se configuraba Jabalcú en esta época. Vemos perfectamente lo que era el edificio principal, donde estaban los baños, que ya vemos que es una cosa con una cierta dignidad arquitectónica, lo que era la zona de hospedaje. Aquí vemos otra zona de fonda, de hospedaje, la capilla, y esto es uno de los arrendatarios que oferta al ayuntamiento, con el deseo de hacerse con la subasta, oferta la posibilidad, si le conceden autorización, de construir en esa plazuela anterior al balneario, construir un kiosco, que es pues, un lugar donde incluso ofrece a llevar un piano, una especie de gran pérgola, que era el centro de reunión social, que incluso eso en muchas temporadas pues, hasta disponían de un piano para organizar conciertos, organizar bailes y organizar pues, esas actividades tan típicas de la época romana. De todos estos empresarios, quizás el que más incidió en las mejoras pues fue don Marino Ximénez de la Linde, que cada vez que arrendaba el balneario pues introducía una sensible mejora. Marino Ximénez de la Linde es un personaje curiosísimo, era sastre, tenía la sastrería donde hoy está la tienda de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, y fue el fundador, era un hombre de muchas inquietudes de tipo social, un gran defensor de las clases obreras. Dicen muchos que tenía tendencia republicana, aunque él también tuvo ciertos detalles con la monarquía de Isabel II, el que le regala al príncipe Alfonso un traje de chirri cuando visita Isabel II a Jaén en 1862. Pues este Marino Ximénez de la Linde toma en arriendo varias temporadas, toma en arriendo el balneario de Jabalcú e introduce una serie de mejoras importantes y sobre todo potencia ese valor social y recreativo que tenía el balneario, y a través de las instituciones, como he dicho, fue el fundador del Casino Artesano, que él de alguna manera regía en Jaén, del prestigio que gozaba en Jaén entre la pequeña burguesía, pues consigue que haya una gran afluencia de clientes hacia el balneario, que se convierte, aquí vemos una de las muchas fotografías de la época, pues eso, en un sitio no solamente donde se va a buscar la salud, sino donde la gente acude pues, a dar un paseo, a pasar una tarde agradable, en un espacio pues, totalmente recreativo. Aquí hay una familia ante aquella cascada tan bonita que había al final de los jardines. Pero como normalmente todos los años se planteaban problemas con los arrendatarios, que al final, como suele ocurrir en este tipo de negocios, pues siempre se quejaban de que no habían ganado lo que ellos pensaban, y entonces demoraban los pagos al ayuntamiento. En 1870 el ayuntamiento decide deshacerse de los baños de Jabalcú y los saca a pública subasta. Entonces, en primera instancia, el 6 de junio de 1870, lo adquiere don Juan Antonio Berge, un antecesor de la conocida familia de los Berge. Este los tiene poco tiempo, no realiza mejoras sensibles, y el 13 de agosto de 1844 lo vende a don Manuel Fernández de Villalta. Don Manuel Fernández de Villalta era una persona pues, bastante adinerada, tenía cierta importancia en la política local y provincial del momento, y además era un señor que por sus bienes pues, estaba acostumbrado a hacer grandes inversiones de tipo industrial. Y cuando lo compra don Manuel Fernández de Villalta, pues este es el que inicia las primeras grandes reformas con la idea de convertir a Jabalcú
en un balneario que tuviera el mismo tono que tenía pues, otros balnearios famosos de España. Don Manuel Fernández de Villalta, cuando fallece, no tenía descendencia, el balneario pues, pasa a su hermano, don Antonio Fernández de Villalta y Uribe, que fue el primer marqués de Villalta, que continúa en la misma línea que inicialmente pues, había impulsado su hermano. Y entonces es cuando se hace esa primera gran reforma y se construye el gran edificio de las termas que ha llegado a nuestro país. Los arquitectos que trabajan en esto son don Luis Estanislao Vergés Arévalo y el gran Justino Flores. Vergés Arévalo no era arquitecto profesionalmente, sino que Vergés Arévalo era uno de las muchas personas de la época que pudiéramos decir era un aficionado cualificado a la arquitectura porque procedía, como luego pasó con Rafael Sarrita y Aguirre, que es el autor también de varias muestras importantes de la arquitectura de Jaén, como son por ejemplo la Escuela Cervantes, eran personas que eran militares, profesionales, procedían de la Academia de Ingenieros de Guadalajara y por lo tanto estaban capacitados técnicamente para plantear construcciones. Pero claro, como eran arquitectos, no tenían la titulación correspondiente, pues casi siempre lo que hacían era recurrir a un arquitecto amigo que era el que en realidad firmaba los proyectos. De Justino Flores Llama, pues poco hay que decir, es el arquitecto más significativo de la época en general, el autor de grandes obras que han llegado a nuestros días, como son La Hermanita de los Pobres, Seminario Diocesano. Yo creo que con esas dos obras queda plenamente calificada la obra de Justino Flores, y además Justino Flores era también pues, un gran empresario que posiblemente diera idea en esta colaboración con el marqués de Villalta. De esta época se aprecia muy mal en la fotografía, pero en la parte superior, ahí arriba, en el óculo ese, que luego lo que había era una vidriera, ahí en la fotografía se aprecia bien, hay dos letras, una M y una V, Marqués de Villalta, que se sentían orgullosos, y además vemos por el grupo de personas que hay delante del edificio, pues vemos que ya era un pequeño núcleo de población que tenía suficiente atractivo como para llenar aquello de gente en determinada época. Aquí vemos en esta panorámica, pues podemos ver un poco cuál es la situación de los baños de Jabalcú a finales del siglo XIX. Por un lado, por aquí, todo esto tenemos las famosas casas que han llegado a nuestra época, las casas de Bellavista, que ya el nombre nos dice por qué se llaman así, porque hay una visión impresionante del paisaje de todo ese valle que baja desde Jabalcú a Recuchillo y Valparaíso. Casi escondida tenemos la capilla, la primitiva capilla. Luego tenemos la fonda, que ha llegado también a nuestros tiempos, el edificio en sí del balneario que se unía a la fonda por muchos de ustedes lo recordarán, una especie de puente volado de hierro que había en la parte superior, y luego pues esa serie ya de casitas que se van alargando a lo largo del camino para acoger los distintos servicios que exigía pues ese núcleo de población. Entonces pues, vemos que ya lo que hay en realidad configurado en Jabalcú es toda una entidad menor, que empieza a aparecer así como entidad menor en los nomenclatos, porque ya incluso la población no se reduce exclusivamente a la época de la temporada de baño, sino que a lo largo del año pues son muchas las personas que por motivos laborales pues residen en esta zona, que además es un punto de atracción de la gente, de todo ese conglomerado de caserías que se extienden por los alrededores.
En esta época, pues los propietarios del balneario, el Marqués de Villalta, empieza a darlo a conocer a nivel nacional, concurre a exposiciones nacionales, que luego los galardones que obtenían en la propaganda que se hacía del balneario, pues lo ponían, por ejemplo la famosa Exposición Universal de Barcelona, donde tiene el agua de Jabalcú, nada menos que medalla de plata, y ya se proyectan dos grandes iniciativas, una la construcción de un hotel y otra la construcción de un tranvía eléctrico que enlace la ciudad con Jabalcú. E incluso hay perspectivas de querer ampliarlo hasta los Villares. Es el momento en que se está terminando el ferrocarril de Linares-Puente Genil y entonces se espera que el ferrocarril facilite la afluencia de forasteros que vengan buscando el renombre de la agua de Jabalcú. En esa época se nombra que sin duda sería uno de los últimos grandes directores, en 1889, don Luis Ramón Gómez Torres, que es un médico que había tenido ya ese cargo de director médico en otros balnearios de gran importancia, como el balneario hoy desaparecido de Cañán Fraile, o el famoso balneario al que concurrían muchos elementos del arte política española, el balneario de la Liseda, en la Carolina, en el Peñaperro. Y este médico es el que impulsa gran parte de las reformas que se hacen entonces y el que trata de difundir, ha tenido una gran experiencia, como he dicho, en dirigir otros balnearios famosos, el renombre del balneario de Jabalcú a nivel nacional. A él le seguiría, que ha sido quizá el último médico de un cierto prestigio, que ha sido un médico, muchos de ustedes lo habrán conocido, don José Gómez Soriano, que es el último médico que en sus años de juventud pues optó a la plaza de médico director de los baños. Luego ya a partir de don José Gómez Soriano, pues no se hace obligatoria la presencia del médico director, porque el médico director tenía que residir en el balneario durante la temporada y entonces ya pues ese cargo pierde importancia. Y al perder importancia pues se pierde también ese instrumento de control y de trabajo anual que eran las memorias que tenían que redactar. Y entonces cuando aparece la gran figura que se proyectará sobre el balneario de Jabalcú, don José del Prado y Palacio. Prado y Palacio era yerno del propietario del Marqués de Villalta y era un político de una gran relevancia a nivel nacional, fue ministro, había ocupado cargos muy elevados de tipo estatal y además profesionalmente era un hombre que entendía el tema porque era ingeniero agrónomo. Y entonces él empieza a impulsar la renovación del balneario de Jabalcú y sigue una política que era la que entonces se seguía, que es la de hacer, hoy llamaríamos relaciones públicas, invitar a grandes personalidades al balneario, a un banquete, a pasar unos días, a una cena, para que luego, a su vez, pues estas grandes personalidades, como pasaba con las Monterías, pues expandieran entre su círculo, expandieran por los méritos y las ventajas de ese sitio, y de esa manera pues se le hiciera una propaganda importante. Por ejemplo, con la idea de que cuando la infanta Isabel, la famosa y popular infanta a la que se conocía por la chata, visita Jaén en la Feria de Octubre de 1915, pues don José del Prado la lleva a Jabalcú, a una gira a Jabalcú, y durante esos años pues va a ser una cosa obligada con todas las personalidades que visiten Jaén. Y ya don José del Prado y Palacio, que él no era el propietario, pero de acuerdo con su suegro, pues introduce sensibles mejoras y ampliación en lo que eran los alojamientos de los que entonces se disponían. Y se convierte Jabalcú pues, en un centro de reunión social. Allí se celebran homenajes, banquetes, reuniones de tipo político.
Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de una de esas fiestas importantes que se dan en Jabalcú, y lógicamente todo eso pues lo que hace es atraer visitantes hacia el lugar. Se hacen unas mejoras, que eran unas mejoras que, claro, desde la óptica nuestra de hoy, pues eran unas mejoras intrascendentes, unas mejoras que no tenían una gran importancia, pero que sin embargo en aquel momento tenían importancia. Se consigue dotar al lugar de una escuela pública, un maestro del escalafón, la escuela estaba abierta durante todo el curso escolar, montar durante la época de la temporada de baño una estafeta de correo para facilitar a las personas que allí estaban, conseguir que hubiera una dotación permanente, un cuartelillo de la Guardia Civil, mejorar el acceso para los automóviles que ya se estaban imponiendo, crear unas líneas de transporte colectivo y público que permitiera porque el común de la gente tuviera facilidad de acceso a Jabalcú, la construcción de un ventorrillo donde la gente pudiera acudir, la gente menos pudiente pudieran acudir con facilidad, la creación de un buen restaurante, es decir, se dota de unos servicios que se consideraban esenciales y que contribuyen mucho a potenciar las posibilidades, pudiéramos decir, turísticas de Jabalcú. Y se crea la Compañía de Agua Jabalcú, Sociedad Anónima, que va a ser la empresa que quiere pues, poner en marcha todos estos proyectos. Cuando fallece el marqués de Villalta, aquello lo hereda a su hija, doña Teresa Fernández de Villalta y Coca, que era una persona muy querida en Jaén. En Jaén hasta su muerte pues todo el mundo la conocía más que por su nombre y su título, por Teresita Villalta, era una persona muy querida. Era una persona muy benefactora de la sociedad, no tuvieron hijos al matrimonio, y entonces ella se volcaba mucho en labores de tipo social, de tipo filantrópico, que costeaba de su propio pecunio, y que a través del marido va a ser la gran impulsora de la promoción del balneario como un foco importante de primavera a otoño de la vida social de Jaén. Entonces, cuando al ser ya propiedad del matrimonio Prado y Palacio, Fernández Villalta, aquel lugar, pues se crea el gran proyecto en 1925 de Jabalcú, estación hidrominerotermal y climática de montaña. El promotor va a ser José del Prado y Palacio, que lo encarga, este proyecto, lo encarga a dos arquitectos de gran prestigio. Uno, el madrileño Alberto López de Asiay, uno de los arquitectos que más prestigio tenían en aquel momento en Madrid, y otro, el famoso don Antonio Flores Urdapieta, que aunque también trabajaba en Madrid, pero era originario de Jaén porque era el hijo de don Justino Flores. Antonio Flores, un arquitecto de gran renombre, fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y durante muchísimos años fue el arquitecto oficial del entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el autor de obras tan interesantes, porque siempre tuvo un gran cariño a Jaén, tanto que cuando falleció él dejó dispuesto que lo enterraran en Jaén, que enterraran en el cementerio de San Eufrasio, el autor del proyecto del Museo Provincial, el autor de aquella preciosas escuelas de las batallas, que desgraciadamente perdimos, y de la ampliación del Instituto Virgen del Carmen cuando estaba instalado en la calle Compañía, y luego buscan, para este proyecto se busca también a alguien que entonces tenía una importancia extraordinaria, que es el jardinero Cecilio Rodríguez Cuevas, el jardinero mayor del Ayuntamiento de Madrid. Ese jardinero al que se debe una buena parte del retiro, esos jardines, se llaman precisamente en honor suyo Jardines de Cecilio Rodríguez, que el Ayuntamiento de Madrid ha estado utilizando durante muchos años, esa zona del retiro, como una zona para el protocolo, para actos protocolarios. Y a través de este proyecto se piensa en una transformación completa de Jabalcú.
se publica, lujosamente editado para la época, un libro, tenemos aquí la portada, dice lo que es y lo que va a ser mediante la gestión de la compañía Aguas de Jabalí, donde expone de una manera ampliamente y con una gran riqueza de imágenes este proyecto. Y se empieza a trabajar. El proyecto incluye, en la zona de Buenavista, incluye un hotel. Aquí tenemos la visión que nos da, el Gran Hotel Alfonso XIII, que claro, de haberse construido hubiera sido el no va más de la época. Una zona que llaman el casino, que tendría un teatro, tendría restaurante, tendría un salón social, y tendría, como vemos en la imagen, pues una prestancia y un lujo extraordinario. La remodelación del balneario, que vemos que lo mismo es una arquitectura con un cierto empaque. La construcción en la zona de las casas de Jerez de una serie de edificaciones para hospedaje con distintas amplitudes, lo que hoy llamaríamos apartamentos, una zona de apartamentos para alquilarlo en la temporada veraniega, y todo eso complementado con una colonia de hotelitos, decían entonces, de chalets, inspirados en arquitectura suiza, austriaca, que lo había de distintos modelos, de distintas calidades, de distintas amplitudes. Había un catálogo, yo he cogido aquí 3 de los que ofertan en el plan, pero había un número muy grande de acuerdo con las posibilidades de los que quisieran invertir allí. Que quería un hotelito de estos de 150 metros, pues lo había de 150 metros, y el que tenía menos medio lo quería de 80, pues también lo había de 80. Entonces, como vemos, eso hubiera sido un proyecto extraordinario. Y un proyecto que tenía muchas posibilidades, tanto que el propio matrimonio Prado y Palacio decide hacerse allí una residencia particular para disfrutar del lugar, que ya no se hizo con el esplendor que se proyectaba, pero que todavía, lo que ha llegado a nosotros, esa casería que luego se ha llamado casería de nuestro Padre Jesús, de los marqueses del Blanco Hermoso, tiene un cierto empaque, una arquitectura modernista de la época, que lo diferencia pues, del resto de las caserías de Jaén. Todo eso se integraba con unos espléndidos jardines, unos jardines, le llaman un jardín francés, es decir, un jardín inspirado en los jardines parisinos, los jardines de Versalles, y otra zona que, aprovechando las características del lugar, esa zona donde estaba la cascada, el pinar, pues sería un jardín naturalista. De todo esto es de lo que se encarga Cecilio Rodríguez. Como vemos por la planta del jardín, eso hubiera sido un complejo realmente impresionante. Se empieza a trabajar. Aquí vemos la planta de uno de los jardines que diseña Cecilio Rodríguez, la fuente central de la glorieta, la famosa fuente del Niño de la Espina, del Espinario, que también todos hemos conocido, que da un cierto caché al lugar. Esa glorieta con los bancos, con los jardines, que eran unos jardines que entonces no eran usuales en el resto de los jardines de Jaén. La gruta que había en las escaleras de doble vertiente, las escaleras también de tipo naturalista que estaban integradas dentro del paisaje con la hiedra que las cubría, con una especie de grandes jarrones inspirados en los jardines franceses. Incluso en esta política de promoción de este gran proyecto, pues se le encarga nada menos que al director, al catalán José Nogué Massó, que era entonces el director de la Escuela de Arte y Oficio, se le encarga que haga los carteles de promoción del balneario de Jabalcú. Los carteles que han estado, algunos de ellos hasta tiempos muy recientes, en la entrada del balneario, que luego desgraciadamente pues se han perdido. Por eso la
foto que tenemos es muy deficiente porque es una foto de un periódico de la época. Nogué hace estos carteles donde dice Jabarcú, balneario de montaña, y luego pone como eslogan Jabarcú, balneario de montaña, Suiza en Andalucía, 6 kilómetros de Jaén. Y estos carteles se empiezan a repartir por las estaciones de ferrocarril, por los grandes centros, entonces eran podríamos decir, el equivalente a la OI, agencias de viaje a nivel nacional, con objeto de ir promocionando este proyecto. Pero cuando este proyecto está en su inicio, el 14 de febrero de 1926, fallece don José del Prat y Palacio. Y, lógicamente, todo ese gran proyecto se paraliza. Se intenta, el 8 de julio de 1926, se intenta de alguna manera inaugurar lo poco que se había hecho. Se inauguran los jardines de Jerez, algunos de los edificios complementarios que ya se habían levantado, y a partir de entonces pues ese lugar empieza a tener una cierta relevancia en la vida social y protocolaria e incluso institucional de la ciudad. Pero claro, ya no era el proyecto que había diseñado el Plan Palacio. Ahí he puesto los planos originales de lo que se pensaba hacer y el planito de lo que en realidad se construyó, el jardín que se construyó, que claro, una cosa ya pues, mucho más modesta y además era solamente un fragmento de lo que se había pensado hacer. Y en esa época, que abarca entre los años de 1926, 1930, 31, hasta la proclamación de la República, pues Jabarcú en realidad es el sueño de lo que pudo ser. Se dan banquetes, se celebra en la temporada de baño lo que entonces se llamaba los jueves de moda, que había merienda, había conciertos, había baile. Se celebran muchísimos actos oficiales de todo tipo, actos políticos, actos religiosos, juras de bandera. Hay los primeros intentos deportivos con una amplitud de gama que entonces se hacen en Jaén, es uno de los primeros sitios donde se empieza a jugar al tenis. Y en realidad pues, se convierte en esta época, el Jabarcú pues, se convierte en un punto de referencia social, no solamente para las clases pudientes, sino también para las clases populares. Rafael Ortega Sagrista, que tantas páginas dedicadas a este tema, pues nos hace una preciosa evocación en sus recuerdos de la época, en la que dice: podemos recordar con nostalgia aquellas tardes de verano en que un desfile continuo de potentes y acharolados automóviles avanzaban hacia Jabarcú por la carretera que serpentea, remontando el valle con razón llamado de Valparaíso, cuya belleza variadísima no tiene nada que envidiar a las más pintorescas de Suiza. Aquellos vehículos raudos y veloces, soslayando las huertas y olivares que se escalonan hacia la alta montaña, llevaban lo más distinguido y selecto de la sociedad jiennense que iba a pasar la tarde en los baños, prolongándose hasta muy avanzada la noche en veladas y fiestas gratísimas de inolvidables recuerdos en el marco frondoso de los jardines de Jerez. Era aquel tiempo el periodo de paz y riqueza de los años del tango y de la primera falda corta, de los grandes automóviles descubiertos y centelleantes del Imperado, las vísperas de las exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla. Era como digo, pues el sueño de lo que pudo ser y no fue. Y luego, pues viene ya lo que es la inevitable decadencia. Jabarcú se convierte en un balneario provincial. Como en tantos sitios, la guerra civil pues, destroza mucho el lugar. Allí se acantona un grupo de obuses, se instala una delegación del Servicio de Información Militar, se albergan precariamente refugiados del frente cordobés. Para aprovechar la leña, pues se talan gran parte de la vegetación de la zona y aquello se convierte pues, en un sitio de referencia puramente recreativa.
Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, en su recuerdo, en su memoria que escribe, en la que hace alusión a la etapa de recién casado aquí en Jaén, pues cuenta cómo muchas tardes, con todos los servicios se llamaba el altavoz del frente, donde trabajaba Miguel Hernández, pues aprovechaban y se marchaban de giras campestres a Jabalcú, donde Miguel Hernández, con ese afán que tenía por la naturaleza, pues prefería siempre bañarse en la piscina de agua fría de los baños de Jaén. En 1941 fallece la marquesa del Rincón de San Ildefonso y entonces puede decirse que se cierra ya esa época ilusionada de esplendor de Jabalcú, y Jabalcú se convierte pues, en un núcleo rural. El pintor Nogué nos dejó en uno de sus preciosos lienzos pues, esta escena que él titula Escena en Jabalcú, de cómo era pues, la vida normal en Jabalcú, y como vemos pues, la vida normal de una casería de Jaén, no de un balneario cosmopolita. En 1952 es cuando se hace la última reforma, se lanzan las últimas campañas de promoción publicitaria, y en realidad para esta época pues, Jabalcú ya se ha convertido en una colonia veraniega familiar de muchas familias de Jaén que ven la oportunidad de poder compaginar durante el verano su trabajo, sus actividades laborales en la ciudad, pues por el descanso en un sitio realmente libre. Se alquilan todas esas casitas que hay en Jabalcú, incluso en una zona como la antigua Fonda, la población casi, pudiéramos decir, se masifica durante esta época, pero se convierte en un lugar de recreo, un lugar de veraneo, pero ya para entonces, precisamente eso que habían soñado los propietarios de Jabalcú, de que el ferrocarril iba a traer a Jabalcú visitantes, pues lo que hace es alejarlos. Cuando en las primeras décadas del siglo XX se inaugura aquello que llamaba la gente de Jaén los trenes botijo, que a través de Puente Genil pues, llevaban a veranear a Málaga. La gente luego pues, empiezan a invertir, a comprar apartamentos, a buscar el recreo en las playas. Entonces Jabalcú pues, se queda reducido a eso, a un sitio de veraneo familiar. Hasta que finalmente pues, esa decadencia pues, termina prácticamente hacia el año 75, termina con el ocaso de Jabalcú. Y entonces pues, empezamos unos proyectos similares a los que habían querido impulsar Prado y Palacio, que en realidad lo que nos llevan es de la utopía a la realidad y de la realidad a la utopía. Y eso hace que Jabalcú, pues, poco a poco, se vaya quedando prácticamente en un sueño perdido. Porque Jabalcú, como he apuntado antes, no solamente tiene pues, esas bellezas paisajísticas, esa historia como balneario, sino que hay una parte importante de lo que podríamos llamar la microhistoria de Jaén, la pequeña historia, esa pequeña historia provinciana, ciudadana, que tiene por escenario Jabalcú. Jabalcú, por ejemplo, es uno de los sitios donde a finales del siglo XIX los políticos provinciales y locales y los directores de nuestros medios de comunicación dirimían lo que entonces se llamaban cuestiones de honor, dirimían sus discrepancias a las bravas, por lo que entonces era usual con los vuelos. Ahí Jabalcú sirve de fondo a un famoso duelo que mantuvieron los directores de lo que eran los dos periódicos más influyentes de la época en Jaén, don Eduardo Osuna, que era el director del Liberal, y don Manuel de Guindos, que era el director del Industrial, que por una cuestión de discrepancia en sus respectivos periódicos, pues lo salvaron allí a tiros, y entonces don Manuel de Guindos resultó herido. Eduardo Osuna lo detuvieron, lo encarcelaron, y
escándalo fue monumental. O, por ejemplo, hay una importante crisis de gobierno en la época del general Primo de Rivera, que se fragua precisamente en Jabalpú. El 13 de agosto de 1928, la Cofradía de la Buena Muerte pues quiere ofrecer un homenaje a los que eran sus grandes protectores, la Dirección General de la Guardia Civil, y entonces pues organiza en Jabalpú un banquete, una cena multitudinaria a la que se invita al general Murguete y al general don Antonio Sánchez, que era el director general y el subdirector general respectivamente de la Guardia Civil, y a la que también se invita al general Saro, a don Leopoldo Saro Marín, que aunque no era de Jaén, tenía mucho interés en la provincia de Jaén porque tenía sus propiedades en Úbeda, en la zona de la Loma, y en ese momento la política provincial pues no había partido, porque lo que existía era nada más que la Unión Nacional que había organizado Primo de Rivera, y entonces poder político en la provincia se lo disputaban, por un lado, la facción que dirigía don José de Yanguas Mesía, que era de Linares, y por otro lado la que dirigía don Leopoldo Saro. Entonces, cuando la Dirección General de la Guardia Civil se entera de que el general Saro va a asistir a este banquete, homenaje de la cofradía, una cosa aparentemente intrascendente, pues muy astutamente se excusa, pero lo que sí hacen es mandar a un comandante en representación de la Dirección General, a un comandante del Servicio de Información de la Guardia Civil, que asista al banquete, que pone atención en lo que allí se dice, en aquellos discursos, y que luego con eso elabora un informe que hacen llegar al general Primo de Rivera, que ve que en Jaén pues, hay un enfrentamiento larvado entre los dos políticos, y entonces pues cesan a casi todas las autoridades provinciales que eran de la facción de Yanguas Mesías, y eso origina en Catarata pues, una crisis de gobierno a nivel nacional que obliga a cambiar incluso de ministro. Esa crisis se fragua en Jabalpú. Y como esta podríamos contar por multitud de anécdotas que tienen lugar en Jabalpú. Pero todo eso pues, se nos queda simplemente en el recuerdo. Se nos queda en una pregunta, yo estoy seguro que está rondando por aquí. ¿Y ahora qué? Eso ya no me corresponde a mí decirlo, eso se va a ocupar ahora mi compañero. Yo personalmente creo que ya va a costar mucho trabajo recuperar la esencia de Jabalpú. Va a costar mucho trabajo porque quizá en Jabalpú lo que hubiera hecho falta hace muchos años, como en tantos sitios, como en tantos rincones de Jaén, era haber colocado un cartelón con aquello que Gustavo Adolfo Bécquer quería, una de sus leyendas, esa leyenda de las 3 fechas, que se hubiera colocado en los rincones de Toledo. Un cartelón que dijera en nombre de los poetas y de los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que estudian, se prohíbe a la civilización que toque uno solo de estos ladrillos con su mano desoladora y rosaria. No se colocó ese cartelón y Jabalpú pues es lo que es. Un espacio donde quizás muchos de nosotros volveríamos a recitar aquella oda que Rodrigo Caro escribió cuando visitaba las ruinas de Itálica. Estos Fabio, hay dolor, que ve ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Jabalpú famoso. Pero de todas maneras, algo se puede recuperar. De todas maneras nos queda pues ese paisaje, Jabalpú, esos recuerdos, y esa gran montaña negra que tanto gustaba a los árabes, desde la que todavía es posible repetir aquel lamento lírico que un día hizo el poeta valenciano Rafael Dullo cuando contemplaba el paisaje jaenés desde la altura de Jabalpú. El mar de peces tan lejos, el mar de oídos de Dios, por todo Jaén.